pero siempre es un placer, aunque no sea para hablar de cosas buenas. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Fernando García, portavoz de Sanidad del sindicato CESIF Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues bueno, buenos días, bien, estamos aquí. Te hemos pillado con el tratamiento en el médico. Sí, estoy esperando aquí que me hagan el tratamiento y a visitar al oftalmólogo, vamos, pero bueno, es normal. Pero bien con el tema del COVID, ¿bien? Sí, no, con el COVID sí que estamos bien, de momento estamos aguantando, y estos son las otras patologías que por cierto hay que tener tratamientos. Que parece que no están, ¿verdad? Pero Exacto, sí que están. Aquí hay muchísima gente que está con tratamiento, desde luego. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en el Hospital Peset. En el Peset. Bueno, y mira, pues aprovecho para preguntarte en primer lugar, e insisto, muchas gracias por atendernos porque te hemos pillado literalmente a salto de mata. Sí. ¿Qué panorama hay, por ejemplo, ahora mismo en ese centro, que es uno de los que normalmente están más presionados? Pues a ver, de momento está aguantando el Peset. Sí que es verdad que han habilitado más camas UCI, por si acaso, pero se está aguantando bastante bien. Pero bueno, ya es verdad que empiezan a haber las otras patologías a salir, digámoslo así. Se tienen que habilitar camas para otras patologías porque también todo lo que no es COVID también está ahí. Pero bueno, la situación está, vamos a ver si poco a poco alcanzamos ese pico, que parece que sí, y ya vamos a ir bajándolo. A ver, y yendo por partes, si nos puedes dedicar unos minutitos, ya que te Sí. hemos asaltado. En primer lugar, ese pico que siempre parece que se anuncia, pero que Fernando no llega nunca, por el motivo que sea, pero que nos deja también datos terribles. Ayer conocíamos que 42 personas han perdido la vida en la Comunidad Valenciana, que se dice pronto, con récords de contagios día sí y día también. Pero es que en el ámbito nacional, ayer conocíamos un dato también escalofriante, 382 fallecidos. Sí, lamentable. ¿Quién dice que Omicron no tenía un nivel alto de letalidad? Lo digo porque parece que estamos un poco como confiados, ¿no? Pero los datos no nos dicen eso. No, desde luego Omicron es el COVID con otra cara, parece que es más suave, pero desde luego mata, el virus mata. Con lo cual tenemos que seguir con la responsabilidad, tenemos que seguir con las medidas que todos conocemos. La distancia de seguridad, lavado de manos, mascarilla, por supuesto, huir de lo que son situaciones sociales con mucha gente. Desde luego hay que estar preparados y ya te digo, esto pues aún durará, calculamos, un par de semanas, seguramente. Veremos a ver que la atención primaria no ya está desbordada, esperemos que aguante también. Ya, y a partir de aquí, vamos a ver, ¿el panorama ha cambiado algo respecto a las 2 últimas semanas? Pues a ver. A nivel de presión, voy por partes. En primer lugar, por el tema de la presión hospitalaria, respecto de, como tú siempre dices, las UCI se aguantan, pero claro, el nivel de porcentaje de ocupación sigue preocupando. Y en segundo lugar, lo que tú apuntas muy bien, que lógicamente es pues ese nivel absolutamente ahora mismo descontrolado que vivimos en la primaria, que no tiene visos de mejorar. Sí, mira, en los hospitales se aguanta, sí que es verdad que ya en urgencias se empieza a ver un poco de preocupación, porque los profesionales que hablo yo con ellos normalmente a diario me están diciendo que ya el nivel de intensidad es elevado, es decir, no pueden ni siquiera descansar para tomar un bocado, están siempre pendientes de lo que entra. Y en atención primaria, por ejemplo, sí que es verdad que es preocupante. Algo se ha sentido las medidas estas de las bajas y altas, el tema burocrático, pero desde luego como está tan presionado, tan tensionado el sistema, pues me dicen que no, que esto no es posible. Es decir, hay compañeros que ya no pueden más, están pensando irse a otro sitio o incluso cogerse la baja por depresión y ansiedad. Pero vamos a ver, estamos en un escenario, Fernando, que de verdad es, escalofriante, de profesionales sanitarios que están por la labor de arrojar la toalla. Sí, no, desde luego, y además con situaciones, ya te digo, es decir, la presión es brutal y el usuario tiene que entender que estamos para ayudarle. Muchas veces, en casi todas las ocasiones no se da abasto, se tiene que hacer más horas. Hay compañeros que tienen que coger el cupo de dos médicos, entonces, ¿qué pasa? Se acaba pues a las 5 de la tarde, a las 5:30,
Y desde luego al final todo el mundo tenemos una familia, hay que conciliar la vida laboral y familiar. Y desde luego también, mira, con respecto a la primaria, ya Sí. tenemos noticias de que el viernes, estaba previsto para jueves, pero el viernes se nos va a presentar el plan más primaria, el plan, la hoja de ruta de la consellera. Sí, sí. A ver lo que nos explica ahí, a ver qué medidas hay, y vamos a ver, pero esto hay que sacarlo adelante. Claro, pero la hoja de ruta es, bien, digámoslo así, una declaración de intenciones. Que bueno, Sí, hay que sí, decir, es verdad que para algún punto se tiene que empezar, vale, si estamos de acuerdo. Pero esto ahora mismo no va a aliviar la situación a corto plazo, que ojalá queramos y sea así, no tengamos que repetir estos niveles de presión sobre el ámbito de la atención primaria. Pero también es cierto una cosa, Fernando, estos 2 últimos años, claro, el problema se ha agudizado a raíz de la pandemia del COVID, pero es que todos los años, con simplemente pandemias de gripe y, como tú muy bien apuntas, distintas patologías que hay que atender en el día a día, pues la primaria sigue soportando unos niveles, digamos, muy altos de presión. Quiero decir que es algo que es un problema estructural, que es que no es una cuestión coyuntural y que no hay sí, visos de arreglar. Y permíteme un detalle que antes comentaba con la portavoz de Ciudadanos, que también me parece significativo. ¿Por qué a nivel de convocatorias, en este caso para que las personas se puedan vacunar, en su mayoría poder aplicarse la tercera dosis, hay tanto desfase entre centros de salud? Porque hay en unos sitios órdenes de sanidad de mayores de 50, en otros de mayores de 40, en otros, en según qué puntos de la Comunidad Valenciana, ya están incluso por los 30. No sé, yo veo una descoordinación aquí generalizada, sí, unido, pues eso, a la presión respecto de urgencias y de 1000 patologías más. ¿Por qué se sí, está sí. produciendo esto? Pues se está produciendo porque la Consejería debe de planificar y debe de invertir en recursos humanos sobre todo y también en tecnología que ayude. Entonces hay sitios que a lo mejor están muy bien preparados, me refiero a nivel de líneas telefónicas, de accesos, y otros centros que por circunstancias que son centros más viejos, centros que tienen problemas estructurales, pues no dan abasto, además del déficit de personal que venimos sufriendo todos estos años atrás y que bien dices, no es un tema del COVID, ya venimos atrás, los profesionales ya se quejaban de que había una saturación de cartillas por cada médico y desde luego partimos de una plantilla deficitaria que ahora con el COVID se han visto pues las deficiencias que hay de plantilla estructural. Sí. Entonces, esto hasta que no estén aquí los recursos humanos y lo que la consejera manifestaba eran 1.500 profesionales para atención primaria, cantidad que es insuficiente, ya lo decimos nosotros y los profesionales. Sí. Entonces, claro, vamos a ver, va a paliar esto, pues, a ver, en corta medida. Esperemos que hayan otras medidas y que no las pongan encima de la mesa y sobre todo que escuchen a los profesionales, que es lo importante aquí. A ver, yendo por partes, respecto al capítulo precisamente de la incorporación de sanitarios, tanto vosotros como otros sindicatos habéis denunciado que ese anuncio que realizaba la Generalitat Valenciana hace ya algunas semanas o algunos meses de la incorporación de 6.000 profesionales a la red pública sanitaria valenciana no es cierta. No es cierta porque en muchos casos ha sido, digamos, una absorción de interinos o una regulación, si lo queremos llamar así, es decir, dicho de otra forma, gente que ya estaba prestando sus servicios, con lo Sí, cual obviamente no refuerzas el sistema. Luego, si no me equivoco, creo que es precisamente en primaria, era en torno a una incorporación de 191 profesionales, pero queda muy lejos de esas cantidades que hablamos de 6.000. A lo que añadimos lo que tú nos has denunciado en estos micrófonos en reiteradas ocasiones. Estamos hablando de 3.000 puestos de trabajo que se perdieron en el mes de mayo y que, tal y como vosotros habíais advertido, ahora se demuestra que nos hacen falta. sí, efectivamente. Primero, fíjate que tuve yo antes de ayer una reunión con los médicos urgenciólogos de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, que son unos 600 aproximadamente. Estos médicos son ellos los que se van a reconvertir en plazas vacantes. Ahora mismo son acúmulos COVID, con lo cual el aumento de plantilla no existe, no existe. Eso es mentira. Entonces, simplemente es un cambio de nombramientos de plazas acúmulos a estructurales.
y ellos no lo decían. Comentaban, a ver, una compañera comentaba, yo hago 240 horas este mes, dice, no puedo más, si no nos ponen refuerzos de carácter estructural, vamos abocados pues a una fatiga crónica y desde luego el sistema no va a aguantar. Con respecto a las plazas que harían falta, Sí. pues nosotros siempre hemos dicho, hemos hecho estudios viendo las necesidades de carácter estructural y sobre todo las jubilaciones que vamos a tener en estos 3 años y nos harían falta, tanto en primaria como en especializada, unos 11.000 profesionales. Imagínate que la Consejería habla de 6.000. 6.000 es lo que prácticamente hay ahora de acúmulo de tareas. Claro, pero 6.000, yo insisto, es que este punto es muy importante, Fernando. 6.000 que ya están, quiero decir que ya en su mayoría ya formaban parte de la red. Sí. Es que no podemos hablar de una incorporación de refuerzo porque yo entiendo que tú me hablas de 11.000 que hacen falta de nuevas plazas. Nuevas Es decir, plazas. de gente que ahora mismo no está prestando esa atención. Y entiendo también, y corrígeme si me equivoco, que estamos hablando también de un aspecto que no tiene que ver necesariamente con el COVID, sino para una prestación de servicio normal. Claro. Estamos hablando de atender el COVID y todas las patologías que tenemos pendientes, que desde luego son muchas, existe mucha demora y desde luego en alguna situación la situación se ve agravada. Entonces, para salir de esta situación de crisis sanitaria hay que poner más plantilla, invertir más y desde luego poner encima de la mesa todo lo necesario, no solo lo suficiente, como nos decían a nosotros en Consellería, y que el techo de gasto está ahí. A ver, el techo de gasto es lo que Hacienda pone, pero en una situación excepcional y única como esta, hay que reforzar las plantillas, hay que reforzar lo que son las infraestructuras y sobre todo hay que dar una solución a toda la gente, a todo el usuario que está demandando una asistencia sanitaria de carácter, vamos a decir normal, ¿sabes? Y sobre todo, Fernando, porque es que no paramos de veros con manifestaciones, digo, al ámbito del colectivo sanitario, y además es una convocatoria unánime de los sindicatos, y solo estáis pidiendo refuerzos. Es decir, que en muchos casos no estáis pidiendo ni mejora laboral, que también, y que obviamente es lógico y es de justicia, puesto que os dedicáis a esta bendita profesión, ¿no?, que tantas vidas salva y que tanto apoyo nos dais. Pero que en muchos casos, como digo, más allá de reivindicar el tema de vuestras mejoras salariales, laborales, etcétera, estáis pidiendo sobre todo refuerzos, apoyo, porque estáis castigadísimos. Es que a mí me da la impresión de que, un poco entre comillas, los gobiernos, ya sea el gobierno de España o los gobiernos autonómicos, o algunos gobiernos autonómicos, como que pasan de vosotros. Sí, la verdad es que nosotros, por llamarlo así. Sí, lo que pedimos es un aumento de plantillas, desde luego de recursos humanos, que ahora es el momento. Ahora es el momento, tenemos la posibilidad con los fondos europeos de intentar que la plantilla crezca y crezca de forma razonable y todo lo necesario. Y sin embargo vemos que esto no va a llegar, no va a satisfacer y desde luego no podemos encontrar con una desmotivación de los profesionales, de un agotamiento crónico y además que el usuario empieza a desconfiar de lo que es la sanidad pública. Entonces, ese es un tema muy, muy importante y desde aquí no queremos que caiga en el olvido. Y lo diremos una y mil veces si hace falta y lo exigiremos, lo exigimos por escrito, por carta, vamos, a donde haga falta. Vale. A ver, para ir cerrando capítulos, agradeciéndote, como digo, mucho la deferencia de atendernos estos minutos. El dichoso pico no llega, pero por los cálculos que manejáis, por experiencias anteriores, ¿cuándo pensáis que la cosa puede empezar a mejorar, por un lado? Por otra parte, lo que estábamos apuntando anteriormente, los vacunódromos realmente pueden jugar un papel decisivo como lo han hecho en otras ocasiones, o como decíamos antes, Fernando, vamos a intentar ayudar a los centros de salud para que se coordinen un poco mejor, porque todos los gobiernos quieren que la gente se vacune de la mayor manera posible o medida posible, pero al mismo tiempo no les facilitan las armas o las herramientas para que se puedan poner concretamente, en este caso, las dosis necesarias.
Lo digo porque hay gente que se quiere vacunar y que no puede. Y que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Valencia, te remiten al clínico cuando un centro de salud podría atenderte. Y además, como hablamos, también por esos criterios a nivel de edad. Con todo este panorama, este escenario, ¿cómo crees que puede evolucionar la vacunación en las próximas semanas? Aparte también de que puede ir mejorando poco a poco, ir aliviándose esta dichosa sexta ola que nos trae otra vez por la calle de la amargura. Pues mira, por ejemplo, calculamos que de aquí a 2 semanas, sobre mitad de febrero, pues podremos ir viendo ya que la curva se doblega. No tenemos que bajar la guardia porque sabemos lo que sucede cuando se baja la guardia. Con respecto a los centros de salud y los vacunódromos, pues a ver, tenemos que poner todo lo que haga falta para seguir con la campaña de vacunación y no nos conformamos con simplemente acudir al clínico. Hay que poner puntos de referencia de vacunación en cuanto más sitios mejor y que estén debidamente publicitados y que la gente sea conocedora. Una campaña, yo me vacuno, tú te vacunas, ¿sabes? Y después, con respecto al tema este de la organización y planificación, vemos siempre que la Consejería siempre va por detrás. Lo decimos, es decir, inviertan en planificación, organización y desde luego el plan este que estamos esperando, yo creo que serán buenas palabras, buenos gráficos, una exposición muy buena, pero habrá que ver dónde se traduce, que es en profesionales y sobre todo en recursos que mejoren el sistema, ¿sabes? Ya, porque entonces esa reunión está convocada para el viernes, ¿no? Sí, para el viernes. En principio era jueves, pero ahí el jueves la interterritorial se reúne y entonces se ha trasladado al viernes por la mañana, a las 10 de la mañana, y ahí se nos expondrá las líneas maestras de el nuevo modelo de atención primaria. Pero bueno, vamos a verlo. Nosotros somos constructivos, pero sí que queremos ver números y queremos ver dónde está la plantilla, que ya digo que si la plantilla son 1.500, habrá que plantearse pues un aumento considerable. Sí, pero la cuestión es, ¿alguien se lo plantea? Pues es que realmente en la Consejería de Sanidad. Mira, esa sería la reflexión. ¿Alguien se lo plantea? Pues yo creo que no, que están esperando la evolución de la pandemia. Y mira, como ejemplo, a finales de diciembre, cuando había que renovar a los acúmulos COVID, acuérdate que CESIF fue el primero que dijo que se tenían que renovar a todos. Sí. Y echamos la mirada atrás a los 3.000 profesionales que dejamos escapar. Pues a raíz de eso la Consejería seguía con sus 13 de recortar 400 y pico profesionales. Al final se consiguió que renovasen todos, pero claro, esto no puede ser. El techo de gasto no es justificación para luchar contra la pandemia y contra las otras patologías. Ojo, mucho paciente crónico y mucha patología que de la situación grave pasará a una situación muy grave. Oye, Fernando, ¿y de los hospitales de campaña qué se sabe? Nada. Si es que están ahí pendientes, que si se desmontaban, que si ahora se iban a utilizar como vacunódromos. Al final tenemos el hospital de campaña pues ahí medio de lado, digámoslo así. Entonces, medio de lado. Pues, sí, otro fiasco. Nos ha costado mucho dinero, por cierto, no solo están en Valencia, también en Alicante, que nosotros sepamos. Claro, pero fíjate, yo siempre me niego a llamarlo hospital de campaña. Eso es una carpa de campaña o carpa voladora, que le habían puesto los profesionales, ese apelativo. Sí, pero bueno, a partir de aquí, pero dinerito cuestan. Y ya para ir cerrando, el capítulo de las denuncias que conocimos también y que bueno, han tenido como consecuencia que a la Generalitat se le haya aplicado, digámoslo así, una sentencia porque no se vacunó a los médicos de la atención privada. Sí, efectivamente. Por esa discriminación, por un lado. Por otra, las denuncias derivadas de la falta de equipamiento sanitario al inicio de la primera ola. ¿A ti no te parece, no sé cómo calificarlo, porque estamos en hora de prime time de la mañana y a veces me voy a ahorrar calificativos, ¿no? Pero ¿no te parece bastante lamentable, por decirlo de manera suave, que un gobierno, en este caso el valenciano, haya recibido ya 2 sentencias condenatorias por falta de equipamiento? Que bueno,
lo podríamos entender respecto a que fue un problema generalizado, lamentablemente, en otras comunidades, pero especialmente sangrante el caso de los facultativos que, en muchos casos, por otro lado, ejercen la medicina en el ámbito privado y público y que no los han vacunado. Sí, a ver, yo sí que le voy a decir la palabra, me parece irresponsable por parte de las administraciones sanitarias el que no cumplan con las normativas de prevención de riesgos laborales y sobre todo porque a ver, personal de primera línea no fuese vacunado, entonces es una cuestión que, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo que está pasando ahora mismo en Valencia, que es la vacuna de la varicela. No encontramos vacunas de la varicela en los centros. ¿Por qué? Porque ha habido un problema con la licitación de esas vacunas. Tenemos un problema logístico y un problema digamos, de contratación, ¿entiendes? Sí. Con lo cual, si no nos preparamos para lo que viene, mala gestión se está haciendo. Yo la considero una gestión mala, y además, con el tema de las sentencias, a ver, lo que tiene que hacer la consejería es pagar y ya está, y ponerse a trabajar en... Bueno, esta es otra, perdona, porque las sanciones iban, bueno, las indemnizaciones, mejor dicho, entre 5.000 y creo que 49.000 euros. Sí. Si no recuerdo mal. Sí. Que, como decimos siempre, los sindicatos y, por tanto, los profesionales en este ámbito tenéis toda la razón. Pero, ¿quién va a pagar todo esto? Porque no olvidemos que la Generalitat Valenciana va a pagar con dinero público. Dinero de todos los valencianos. De tus impuestos, de los míos, claro, y de cualquiera que nos esté escuchando. Claro, aquí nadie asume responsabilidades. Ese es uno de los principales problemas en el ámbito político. Hay que asumir responsabilidades y en este caso te han pillado. No has hecho bien la gestión, has discriminado a profesionales como la sanidad privada y desde luego ahora tocará pagar, bueno, o por lo menos, la palabra dimisión o cese, creo que en el vocabulario no está. Pero alguien va a asumir responsabilidades por esto, Fernando. ¿Alguien? Debería, digo yo, ¿no? Claro, sí. Vamos, yo desde aquí sí que apelo a que, el presidente Ximo Puig sea el que tome la batuta, ¿sabes? Como máximo representante. ¿Ha mejorado lo que pedís siempre? Bueno, ya nos has anunciado una reunión para el viernes con primaria. Bueno, ya a ver si presentamos ese plan más primaria, a ver si algo adelantamos. Porque, como tú recordarás, y hemos dicho muchas veces en este micrófono, lo más importante es, sobre todo, poner encima de la mesa que hay que abordar una reforma profunda del sistema sanitario y ya por extensión, aunque no sea tu campo, pero sí de tu compañero José Seco, en el ámbito también educativo. Es decir, tenemos problemas estructurales, no coyunturales. Dicho de otra forma, que no podemos ir siempre a salto de mata. Porque cuando no sea el COVID será otra historia, que ojalá Dios no quiera que pase, pero son los riesgos, somos humanos, y esto hay que plantearlo, y hay que prever. Y no podemos prescindir de 3.000 sanitarios en mayo cuando nos van a hacer falta en enero, por ejemplo. Exacto. Entonces, hay que invertir en lo que a la gente realmente le importa, que es en la salud en estos momentos, y desde luego tenemos que prepararnos para el futuro, porque ¿quién dice que no vamos a tener otras situaciones complicadas? Entonces hay que tener un sistema sanitario fuerte y desde luego, también la educación es otro pilar fundamental. Nuestros hijos están ahí y tienen que tener una enseñanza normalizada y desde luego a futuro. Entonces hay que invertir más y fíjate, lo de más primaria lo considero más recursos humanos, más inversión, más tecnología. A ver si esas tres más se pueden hacer realidad. Sí, señor. Solo una contestación de 5 segundos. Sí. ¿Fue mala o buena idea intentar vacunar a los niños en los centros escolares y no en los centros de salud? Pues a ver, vamos a dejarlo, digamos, 50 y 50. Es decir, sí, porque, a ver, en principio había que vacunarlos, ¿vale? Pero había que poner también más recursos encima de la mesa. Es decir, la vacunación tenía que ser todos los días, en los centros de salud también, fuera de los centros de salud, los vacunódromos tenían que estar ahí habilitados mañana y tarde, y los colegios. Es decir, en una campaña de este tipo de vacunación no nos vale una medida o dos, hay que ponerlas todas las medidas en marcha
Y al mismo tiempo, sí señor. Oye, sí, al mismo tiempo. Muchas gracias por habernos dedicado este ratito que, como te digo, te hemos cogido a salto de mata. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, de acuerdo. Recordemos, portavoz de Sanidad en el sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. A cuidarse y a cuidarnos. Gracias. Muy bien, cuidaros y cuidarnos. Un fuerte abrazo. Vale.